Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 111 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de Samuel, capítulo 18 al 19 y el Salmo 59. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Preparemos también nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Samuel, capítulo 18. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó de David y empezó a quererlo como a sí mismo. Aquel día, Saúl tomó consigo a David y no dejó que regresara a casa de su padre. Jonatán hizo pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Se quitó el manto que vestía y se lo dio a David, así como su propia armadura, su espada y su arco, su cinturón. David tenía éxito en todas las expediciones a las que le enviaba Saúl. Por eso Saúl le puso el frente de su tropa. Y todo el pueblo lo quería, incluso los servidores de Saúl. Cuando regresaba después de haber matado a David y al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, al son alegre de panderos y arpas. Y las mujeres cantaban a coro: Saúl mató a 1000, David a 10,000. Saúl se irritó mucho y se sintió muy enojado por esas palabras, pues pensaba: a David le dan 10,000 y a mí me dan 1000. Ya solo le falta ser el rey. Y a partir de aquel día Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente, el mal espíritu enviado por Dios entró en Saúl y empezó a delirar por toda la casa. David estaba tocando el arpa como otros días. Saúl, que tenía la lanza en la mano, se dispuso a arrojarla pensando: clavaré a David contra la pared, pero David le esquivó por 2 veces. Saúl le tomó miedo a David, porque el Señor estaba con él y había apartado a Saúl. Saúl alejó a David, nombrándolo de jefes de un batallón de 1000 hombres. David hacía expediciones al frente de las tropas, triunfando en todas sus incursiones porque el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía muchos éxito, le entró miedo. Todo Israel y Judá querían a David porque él dirigía sus expediciones. Un día Saúl se propuso a David: mira, te voy a dar por mujer a mi hija mayor, Merob, pero tienes que ser para mí un valiente guerrero y combatir las batallas del Señor. Pues pensaba Saúl: que no sea yo quien lo mate, sino los filisteos. David le dijo: ¿quién soy yo y quién es la familia de mi padre en Israel para llegar a ser yerno del rey? Pero cuando llegó el momento de casar a David con la hija de Saúl, Merob, fue dada por mujer a Adriel, el de Mogela. Miloc, el hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se le dieron a Saúl y le agradó. Saúl se decía: será de él como una trampa, a ver si lo matan los filisteos. Y Saúl dijo a David por segunda vez: hoy serás mi yerno. Y a sus servidores les dio esta orden: hablen en secreto a David y díganle: mira, el rey te estima y todos sus servidores te aprecian, así que accede a ser yerno del rey. Los siervos de Saúl dijeron todo esto en secreto a David, y éste le respondió: ¿no ven que es demasiado llegar a ser yerno del rey? Yo soy pobre y de humilde condición. Los siervos de Saúl le contaron lo que le había dicho David, y Saúl les dijo: díganle a David que el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos para venganza de sus enemigos. Pues Saúl pensaba que David caería en poder de los filisteos. Los servidores de Saúl se dirigieron a David, y a él le apareció una condición justa para llegar a ser yerno del rey. Antes del tiempo fijado, David se levantó y salió con su gente. Mató 200 filisteos y llevó sus prepucios y se los entregó al rey para ser su yerno. Entonces Saúl le dio por mujer a su hija Micol. Saúl vio claramente que el Señor estaba con David y que Micol, su hija, le amaba. Saúl tuvo cada vez más miedo de David y fue creciendo su enemistad contra él. Los jefes de los filisteos hacían incircunciones, y en todas ellas obtenía David mayor éxito que todos los oficiales de Saúl. Su nombre se hizo muy famoso. Capítulo 19. Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a todos los servidores su intención de matar a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, que quería mucho a David, fue a decírselo: Saúl, mi padre, trata de matarte. Así que ten cuidado mañana por la mañana, vete a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre para ver si lo piensa y te informaré. Jonatán habló bien de David y a su padre Saúl le dijo: que el rey no ofenda a su servidor David. Él no te ha ofendido, al contrario, sus acciones te han sido muy útiles. Expuso su vida, mató a los filisteos y el Señor dio una gran victoria a todo Israel.
Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué has hacerte responsable de la muerte de un inocente matando a David sin motivo? Saúl escuchó las palabras de Jonatán e hizo este juramento: juro por el Señor que no morirá. Jonatán llamó a David y le contó todo esto. Después lo llevó ante Saúl y David estuvo a su servicio como antes. Cuando reanudó la guerra, David salió a lucha contra los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron. Pero el espíritu malo entró en Saúl mientras estaba sentado en su casa en la lanza con la mano y David tocaba el arpa. Saúl intentó clavar con la lanza a David contra la pared, pero David esquivó a Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y así salvó aquella noche. Saúl mandó mensajeros a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero Micol, la mujer de David, le avisó: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana te matarán. Micol ayudó a David a bajar por la ventana. Él partió, huyó y se puso a salvo. Tomó después a Micol los ídolos familiares, los metió en la cama, puso la cabecera un pie de cabra y lo cubrió con un vestido. Cuando Saúl envió mensajeros para arrestar a David, ella le dijo: está enfermo. Saúl envió de nuevo los mensajeros en busca de David con esta orden: tráigamelo en la cama y ahí lo mataré. Entraron los mensajeros y se encontraron con los ídolos familiares en la cama y un pie de cabra en la cabecera. Entonces Saúl dijo a Micol: ¿por qué me has engañado así? Has dejado escapar a mi enemigo y ahora está a salvo. Micol respondió a Saúl: es que me dijo que me mataría si no lo dejaba ir. Así pues David huyó y se puso a salvo. Se fue a donde estaba Samuel, a Ramá, y le contó todo lo que Saúl había hecho. Después Samuel y él se fueron a Nayot. Informaron a Saúl de que David estaba en Nayot de Ramá, y Saúl envió mensajeros para arrestar a David. Cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel al frente de ellos, el Espíritu de Dios entró en los mensajeros de Saúl. Se pusieron también ellos a profetizar. Se lo dijeron a Saúl, que mandó a otros mensajeros, pero también ellos se pusieron a profetizar. Volvió a enviar Saúl por tercera vez otros mensajeros y también ellos se pusieron a profetizar. Entonces fue el propio Saúl a Ramá y, al llegar al pozo grande que hay en Socó, preguntó: ¿dónde está Samuel y David? Le contestaron: en Nayot de Ramá. Se dirigió a Nayot de Ramá, pero el Espíritu de Dios entró también en él y fue a profetizar hasta que llegó a Nayot de Ramá. Ahí se quitó también él su vestido y se puso a profetizar en presencia de Samuel. Después cayó desnudo en tierra y estuvo así todo el día y toda la noche. Por eso se dice también Saúl entre los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado esta parte de la historia entre Saúl y David, donde David ya empieza a hacer grandes obras, donde David ya empieza a tener ese espíritu sobre él y sobre todo sabe discernir los momentos y sobre todo que sabe cuál es la voluntad de Dios. Mientras tanto, Saúl está todo al revés. Está preocupado por David y no está en búsqueda de cumplir la voluntad de Dios. Tanto así que al final del capítulo 19, Saúl se le da el don de profetizar para que Dios se haga manifiesto en su vida. Hoy preguntémonos: ¿cuántas veces al continuar la obra de Dios hemos hecho obras grandes? Y cómo también, cuando hemos ido en contra de la voluntad de Dios, Dios se presenta en nosotros y hace obras de manifestación y de anuncio de su gracia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Samuel, pasemos ahora al Salmo 59. Al maestro de coro, con la melodía de No destruyas, poema de David, cuando Saúl mandó vigilar en su casa para matarlo. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protege a mis agresores, líbrame de los malhechores, salva de los hombres sanguinarios. Mira cómo me están acechando, los poderosos conspiran contra mí, sin que haya en mí, oh Señor, crimen ni pecado. Sin que yo tenga culpa, corren y se preparan para atacarme.
Despierta, ven a mi encuentro y mira, pues tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Levántate para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de los pérfidos traidores. Regresa al anochecer, ahuyenta como perros, rondan por la ciudad. Mira lo que dicen con su boca, como si sus labios fueran espadas. ¿Acaso nos oyen alguien? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Fuerza mía, en ti espero, porque tú, Dios mío, eres mi fortaleza. El Dios fiel vendrá a mi encuentro y me hará ver la derrota de mis adversarios. No los mates, no sea que mi pueblo olvide, pero dispérsalos y humíllalos con tu poder. Tú, Señor, que eres nuestro escudo, queden apresados en su orgullo, en el pecado de su boca, en las palabras de sus labios, en las maldiciones y mentiras que profieren. Destrúyelos con tu enojo, destrúyelos sin dejar rastro de ellos. Que sepan que Dios gobierna en Jacob y en toda la tierra. Regresa al anochecer, ahuyenta como perros, rondan por la ciudad, andan errantes buscando comida, hasta que no se sacien, siguen gruñendo. Yo en cambio alabo tu fuerza desde la mañana, celebro tu amor, porque tú has sido mi fortaleza, mi refugio cuando estaba angustiado. Para ti, fuerza mía, tocaré, porque tú eres mi fortaleza, Dios fiel. Oración final. Señor, grande es tu prodigio, grande es tu amor, grande es tu espíritu que inunda nuestro corazón cuando hacemos tu voluntad, pero especialmente cuando vivimos una comunión plena contigo. Permítenos asociarnos siempre a tu amor para vivir tu gracia y tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir compartiendo y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.